Hola a todos los amigos de Tomando un Café con Ana, de mi amiga Ana Chacón. Vamos a continuar con el análisis del segundo tema titulado Actos introductorios del proceso penal común. Para hacer un antecedente muy general, el proceso penal común es el tipo que en el Código Procesal Penal, en el decreto 51-92 del Congreso de la República, genera el cinco etapas. Vamos a hacer la relación con una pista de carreras lineales de carro. Empieza toda la situación desde una noticia criminis, que ahorita se los explicaré a continuación, y termina hasta en una etapa de ejecución de la sentencia, pero vamos a tomar en relación a qué me refiero con todo el proceso penal común. Está basado en cinco etapas del proceso, en este caso la etapa preparatoria, la etapa intermedia, la etapa de debate oral y público y también la etapa de impugnaciones, además de la ejecución de las sentencias que se van a emitir en su momento en el tribunal correspondiente, ¿verdad? Bueno, la noticia criminis, antes de empezar toda la situación, que a pesar del que el tema va más avanzado, explicando más adelante cuáles son los actos introductorios que indica el mismo Código Procesal Penal, quiero hacerles énfasis de que la noticia criminis o la noticia criminal nos va a servir específicamente para iniciar un proceso penal común. Quiero hacer otra aclaración, que en este espacio vamos a hablar únicamente del tema de delitos. Es cierto, existen delitos que tienen pena de prisión y delitos con multa, pero eso lo vamos a ver en algún otro video. Hay que tomar en consideración que el espacio de los actos introductorios del proceso penal común nos van a llevar a unas acciones, las acciones en forma procesal penal, debido a que existen formas de qué tipo de delitos va a investigar el Ministerio Público, cuáles necesitan alguna autorización, y también los de acción privada, que es esa situación entre particulares, que también tiene su acto introductorio, que más adelante vamos a hacer la relación. Pero vamos a explicar el artículo 24 del Código Procesal Penal, que indica la clasificación de esas acciones. La acción pública, que es dirigida al Ministerio Público, la acción pública dependiente de instancia particular, también el Ministerio Público, pero con autorización de la persona que ha sido agraviada, y la acción privada, que esta la dirige en todo caso una persona que ha sido en forma particular dañada en base al bien jurídico tutelado que se puede encontrar, que más adelante iremos analizando ese espacio. Bueno, hablaremos de la acción pública. La acción pública se refiere a todos los delitos que tiene la obligación del Ministerio Público de investigar. Vamos a hacer énfasis en el artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Quiero también hacerles énfasis de que es bueno que empiecen a leer estos artículos de las distintas leyes que yo voy a mencionar, debido a que necesita una mejor análisis y un mejor tema de interpretación, ¿verdad? Bueno, y también se toma la situación de que los mismos tienen una afectación a la sociedad. Recuérdense que en Derecho Penal 1 y Derecho Penal 2 nos hablan sobre los bienes jurídicos tutelados, y esos bienes jurídicos tutelados son los que en todo caso se están dañando en este tipo de delitos. Es decir, el Ministerio Público va a realizar la acción pública en base a los delitos que de oficio tiene que investigar en base a ese artículo 251 de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Por qué? Porque en estos tipos de delitos, al ser de una afectación mayor, complicada en la sociedad, tienen que llevarse a un juicio de reproche en contra de la persona a quien cometió. Entonces, este es el ente encargado de generar la persecución penal y realizar lo que corresponda, que existen varias etapas antes de llegar a la etapa preparatoria, que puede ser una etapa preliminar, o inclusive, si es un delito en flagrancia, el Ministerio Público se traslada prácticamente a audiencia antes de haber sido notificado por la Policía Nacional Civil mediante una prevención policial, que más adelante explica, en un caso de una flagrancia o una cuasi flagrancia, que
Insisto, en adelante iremos explicando. Vamos a hablar del ejemplo. El artículo 123 del Código Penal, el decreto 117-73 del Congreso de la República. Vamos a hacer énfasis en este decreto el homicidio, debido a que el homicidio prácticamente es un delito de acción pública, es de oficio, tienen que investigar mediante lo que indica el artículo 251 de la Constitución, como lo he mencionado anteriormente, y realizar las investigaciones correspondientes por parte del Ministerio Público. Hay que recordar, en todo momento el Ministerio Público, como es el que tiene el monopolio de la persecución penal en los delitos de acción pública. Vamos a hacer ese espacio también del bien jurídico tutelado. Haremos referencia en el artículo 2 y en el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala, pero más el tercero en función a la protección al derecho a la vida de las personas. Ahí es donde se está rompiendo el espacio de la protección del bien jurídico tutelado. Es de analizar el espacio también del delito y su forma de estructura, ¿verdad? Pero eso se da en otro video. Ahorita lo que me interesa es que vayan entendiendo el espacio de que este fue un delito de oficio y tienen que investigar qué es lo que ocurrió en ese hecho delictivo. La acción pública dependiente de instancia particular se encuentra regulada en el artículo 24.3 del Código Procesal Penal. Recuerden desde el tiempo de los decretos, ¿verdad? El decreto 51-92 del Congreso de la República. Este tipo de delitos nos va a llevar a un montón de situaciones. En primera instancia, si se realiza un delito, un hecho delictivo, el Ministerio Público va a empezar a investigar, pero tiene que tener una autorización por parte del agraviado o la víctima, debido a que si no cuenta con esa autorización, no puede seguir investigando porque tiene que tener siempre la instancia particular. Hay que recordar que hay ciertos delitos que los vamos a leer uno de ellos para que se vayan tomando la consideración del caso. Que en este caso sería el artículo 24.3, el que nos habla la forma de las acciones públicas dependientes de instancia particular. Vamos a leer solo el primer inciso de ese artículo. Pueden ser por lesiones leves o culposas. Y en este caso la persecución es por el órgano acusador del Estado, dependiente de instancia particular, es decir, si hubo unas lesiones leves por alguna situación que haya sucedido entre dos personas, pero la que salió herida inicia el acto introductorio correspondiente, que en este caso sería una denuncia, da la autorización para que se pueda iniciar la investigación y este puede llevarse al juicio de reproche que hablamos en un proceso penal común. Es de entender ese espacio de que el artículo 31 del Código Procesal Penal indica que solo una vez se puede ejercitar ese espacio de la dependencia de instancia particular. En caso que la persona diga que no quiere seguir con la situación, el Ministerio Público realiza prácticamente una resolución indicando la desestimación de la investigación del caso y del expediente dentro del Ministerio Público. Es de recordar, estos son de acción pública porque el Ministerio Público sí investiga, pero tiene que tener siempre autorización de la parte de agraviada o víctima. En ese espacio, de no contar, puede inclusive desestimarse tal como lo indica los artículos del Código Procesal Penal. La acción privada, hay que recordar que hay ciertos delitos que van generando agravio únicamente entre particulares, no genera una afectación a la sociedad como tal, es decir, solo afecta en la parte particular. Sí se da tanto en la acción pública y en la acción privada, pública con dependencia de instancia particular, porque están en una afectación que tanto en la pública, mayormente a la sociedad, como en cierta parte en la independencia particular, la afectación a la sociedad, mientras que en este caso de la acción privada,
no es específicamente a la sociedad, sino que es específicamente al, en este caso, al particular. Por ejemplo, un delito contra el honor, la calumnia, la injuria, pero es que solo le está haciendo el daño a esa persona, no le está generando daño general a la afectación por lo que están diciendo en contra de esa persona, que al final en calumnia no son ciertas, ¿verdad? Están generando mentiras. También puede ser una estafa mediante cheque, porque el espacio del cheque al final sí es una forma de pago tal como le indica el Código Civil, el espacio como se da en el Código de Comercio de Guatemala, pero al no pagarse y tener sin fondos la cuenta con la que están pagando ese cheque, le genera el agravio solo a esa persona, no a la afectación a la sociedad. Bueno, ahora nos vamos a ir a los actos introductorios del proceso penal común. Hay que recordar varias situaciones. El espacio de los actos introductorios va con la noticia crímenes. Aquí es donde se materializa la acción. En este caso es con la denuncia, con el conocimiento de oficio que normalmente en doctrina, y para hacerlo más entendible, es lo que muchos en los juzgados, al menos en mi experiencia de bufete popular, encontramos la certificación de lo conducente por no cumplir con la asistencia económica, y se configura el delito de negación de asistencia económica. La prevención policial y la querella. Estas se encuentran reguladas entre los artículos 297 al 305 del Código Procesal Penal. Aquí es donde se van a generar muchas situaciones, como por ejemplo, qué diferencia tiene una denuncia con una querella, cuál es la situación del conocimiento de oficio, que no es únicamente esa certificación de lo conducente, sino que también hay otros casos que indica el mismo Código Procesal Penal, y la prevención policial, que muchas veces lo hemos visto cuando se realiza, cuando existe un accidente de tránsito y tiene que consignar alguna de las partes porque hubo daños a la otra persona, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar explicando sobre los actos introductorios, recordando y recapitulando la noticia criminal es la noticia de que existió un delito o un hecho delictivo y se materializa en esta denuncia, conocimiento de oficio, prevención policial y querella. Sigamos. La denuncia, esta misma se encuentra regulada en el artículo 297 del Código Procesal Penal. Es la forma de comunicar la noticia criminal o la noticia criminal de forma oral o escrita ante la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público o ante el juzgado competente, para lo cual, si se realiza ante la policía y el juzgado, estos deberán remitir la denuncia al Ministerio Público para iniciar la investigación del mismo. Y como requisito indispensable, siempre tiene que estar identificado el denunciante. ¿Por qué? Hay un delito en el Código Penal que, si mal no ando, es denuncia falsa, prácticamente por la calumnia o que le está realizando a la otra persona, o está diciendo mentiras con tal de afectar a la otra persona en un proceso penal que no tendría lógica si no se cometió tal hecho ilícito, ¿no? Entonces, vamos a hacernos la referencia y nos vamos a imaginar. Alguna vez alguno de los compañeros, posiblemente yo he tenido la oportunidad de conocer esos documentos, pero existen documentos escritos en la cual hacen ver la denuncia, y también la denuncia que se hace de forma oral, que también se realiza en el Ministerio Público, especialmente en la Oficina de Atención Permanente, a la cual he tenido la oportunidad de abocarme, en el cual le dicen, fíjese que quiero denunciar un delito, y empiezan a realizar la transcripción de lo que va indicando la víctima, y firma, y ahí está la denuncia verbal. Lo mismo puede pasar con la escrita, en la cual indican que está sucediendo tal hecho ilícito. Si ahora se realiza en la Policía Nacional Civil o en el juzgado, estos van a hacer de igual forma un acta, o en todo caso una prevención policial indicando que una persona
apersonó, en este caso, a la Policía Nacional Civil a denunciar un hecho ilícito, tanto que en el juzgado también mandan a notificar al Ministerio Público de esa denuncia, indicando la presencia del denunciante e indicando su nombre, ¿verdad? Estos se realizan tanto para los delitos que requieren acción pública, que puede ser por un homicidio o un asesinato o un robo o un hurto inclusive, o con independencia de instancia de parte. Vamos a ir este espacio de las lesiones leves, por ejemplo. Sigamos. El conocimiento de oficio o la denuncia obligatoria. Esta se encuentra regulada en el artículo 258 del Código Procesal Penal. Para meterlos en este espacio del contexto, vamos a ir en la diagramación del artículo porque tiene 3 fases. Lo indica que para que se pueda dar el mismo, es la autoridad quien realiza la denuncia. Aquí es donde se conoce doctrinariamente la certificación de lo conocente o conocimiento de oficio. Se deben denunciar los delitos de acción pública con excepción a los que requieren instancia particular. ¿Por qué? Porque los delitos prácticamente con la acción pública puede ser por inclusive falsedad material o ideológica y generan alguna situación dentro de los procesos judiciales o en otros ámbitos de la vida diaria. Vamos a ir explicando el artículo 298 de sus incisos. Los funcionarios y empleados públicos que conozcan el hecho en ejercicio de sus funciones, salvo el caso de que pesen ellos el deber de guardar silencio. Ya les puse un ejemplo y ahí es donde yo, a mi punto de vista y a mi criterio, considero de que se da la certificación de lo conducente. ¿Por qué? A la hora de realizar el juicio ejecutivo por la vía de apremio y el ministro ejecutor se da cuenta que la persona no va a pagar al final la pensión alimenticia atrasada, hace su acta respectiva y hace ver el espacio de que la persona no pagó. Entonces el juzgado debe emitir una certificación de lo conducente por el delito de negación de asistencia económica en contra de esa persona, debido a que no realizó el pago de la pensión alimenticia. Entonces ahí es donde se da el hecho, ahí es donde conocen que él no cumplió con la obligación de surtir los alimentos que se indican dentro del artículo 278 del Código Civil. Quienes ejerzan el arte de cuidar y conozcan el hecho en ejercicio de su profesión u oficio, cuando se trate de delitos contra la vida, la integridad corporal de las personas y con la excepción especificada en el artículo anterior. Vamos a hacer el contexto. Un médico del Hospital Regional de Occidente, por ejemplo, en emergencia recibe a una persona que, por ejemplo, fue herida de bala y le sacaron las balas y sigue viva, pero ellos tienen la obligación de denunciárselo al Ministerio Público porque es en su profesión, él como médico, cuando se trate de delitos contra la vida, por ejemplo, y la integridad corporal de las personas. Ahí se incluye inclusive el espacio de cuando hay una situación de violencia contra la mujer o una violación inclusive. Sigamos. Quienes por disposición de la ley de la autoridad o por un acto jurídico tuvieron a su cargo el manejo, administración y el cuidado, acto o control de bienes e intereses de una institución, entidad o persona respecto de delitos cometidos en su perjuicio o en perjuicio de la masa o patrimonio puesto bajo su cargo. Vamos a hacer referencia, para hacerles un ejemplo, que viniera en la Federación Nacional de Fútbol. Hay un caso similar que cuando entraban las nuevas autoridades de la comisión transitoria hace más o menos un año o dos, que fue conformada por la FIFA, se dieron cuenta que no estaban muchos de los materiales que servían para los jugadores en sus entrenamientos, balones y otros implementos deportivos. Ahí la comisión transitoria de la FIFA, que estaba dirigiendo
prácticamente como comisión ejecutiva transitoria. El presidente en su momento, bajo el espacio de la, ¿cómo se llama? De su cargo, denunció de que no aparecían los implementos deportivos y no aparecían y no aparecían. Entonces, ahí es donde se da la masa o patrimonio puesto bajo su cargo. La querella. Ahí vamos a hablar ya de la diferencia entre la denuncia y la querella. Esta se realiza en forma escrita y según los requisitos establecidos en el artículo 302 del Código Procesal Penal. Para hacerles el contexto, vamos a leerlos y dicen, se presenta por escrito ante el juez que controla la investigación y deberá contener, número 1, nombres y apellidos del querellante, y en su caso el de su representado. Número 2, su residencia. Número 3, la cita del documento con que acredita su identidad. Prácticamente tiene que ser el documento personal de identificación y además la certificación de nacimiento. Número 4, en el caso de entes colectivos, presentar el documento que justifique su personalidad. Número 5, el lugar que señala para recibir citaciones y notificaciones. Número 6, un relato circunstanciado del hecho con indicación de partícipes, víctimas y testigos, elementos de prueba y antecedentes o consecuencias conocidas, y la prueba documental en su poder o indicación del lugar donde se encuentra. Hay que tomar en cuenta que eso se hace por escrito y bajo mi experiencia he visto que muchas veces la querella se hace bajo el auxilio y procuración de un abogado. Este escrito tiene que llevar el timbre forense que todos conocemos según la ley de timbre forense y timbre notarial. Este se da en el caso que se tramite para un delito de acción pública o privada. En el caso que sea pública, se remite la querella por parte del juzgado que recibió la misma ante el Ministerio Público. Y en caso de ser de acción privada, esta se tiene que llevar al procedimiento específico del juicio de acción privada, en el cual hay ciertas situaciones que deben de realizarse para que ésta se lleve en un tribunal de sentencia. Cuando es de acción privada, se remite al tribunal de sentencia y esta persona, el que comete, no comete, sino el que inicia la acción mediante querella, pasa a ser el querellante exclusivo que habla el Código Procesal Penal, debido a que él es el que inició y prácticamente va a tener las funciones del Ministerio Público dentro del tribunal de sentencia. Sigamos. La prevención policial. Es ese documento que realiza el Ministerio, perdón, la Policía Nacional Civil cuando ve que hay una flagrancia o una cuasi flagrancia y está informándole ahora sí al Ministerio Público de la comisión de un hecho ilícito que ellos han tenido conocimiento y haciendo énfasis en estas dos situaciones. El artículo 257 del Código Procesal Penal nos habla de la flagrancia y la cuasiflagrancia. Aquí nos vamos a referir a estos dos. Recordemos que la flagrancia coloquialmente como tener las manos en la masa. Es, en ejemplo, que una persona asesinó a balazos a otra, pero la Policía Nacional Civil va pasando y va viendo que sucede el espacio y detienen a esa persona con la pistola en la mano. Tienen que hacerle los exámenes respectivos de polvo y otras situaciones para dejar clarificado que es en flagrancia. Pero también existe la cuasiflagrancia, que cometió el hecho ilícito y salió corriendo, pero por ejemplo le salpicó sangre y tiene polvo. Ahí se da los vestigios del delito que habla dentro del ese mencionado artículo. Entonces tiene que detenerlo la Policía Nacional Civil y hacer ver ese espacio dentro de la prevención policial. Este es el conocimiento de una noticia criminal o noticia criminal en la cual debe informarse al Ministerio Público cuando exista un delito perseguible de oficio. Como indicaba anteriormente, puede ser por un delito flagrante en que se realiza la misma y deberá cumplirse lo indicado para la presentación y sea escuchado en primera declaración del sindicato. Recordemos los plazos constitucionales que en 6 horas tienen que ser presentados ante el órgano jurisdiccional y dentro de las 24 horas siguientes tiene que resolverse su situación jurídica. Tenemos que hacer ver el espacio, que esa es una de las funciones de la Policía Nacional Civil ante el Ministerio Público en base al artículo 112 del Código Procesal Penal.
Ahí es donde se van dando cuenta todos el espacio de las funciones ahora del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, dentro de la persecución penal y la situación del tema de la investigación con el proceso penal común. Muchas gracias.